Muy buenas noches, familia cordobesa reunida frente al televisor. Bienvenidos a 5 noches, bienvenidos a la segunda de la semana. Hoy noche de martes, con mesa de política y economía vamos a estar hablando sobre la reforma previsional. Y además en nuestro living retomamos el tema que dejamos la semana pasada. Hablamos del uso y abuso de los psicofármacos en nuestro país y la situación también en América Latina. Vemos los anticipos y después abrimos el juego. Dale. Quédate para ver 5 noches. Hablamos de abuso de psicofármacos en la actualidad. ¿Cómo se frena este aumento en el consumo? En 5 noches política y economía, toda la actualidad económica y política con los protagonistas e invitados. Esto es 5 noches, en vivo por Canal 10. El jueves de la semana pasada empezábamos a tocar este tema y hablábamos del uso y del abuso de los psicofármacos, una tendencia que va creciendo en nuestro país, y empezábamos a meternos en el porqué y empezábamos a ver cuáles eran las causas de este aumento, si tenía más que ver con la salud, si tenía que ver con los médicos, si tenía que ver con la industria farmacéutica. Vamos a ir ampliando esto y lo vamos a seguir hablando con especialistas. Recibimos en nuestro living a Francisca Cano Yegros, que es licenciada en psicología y además magíster en drogadependencia de la Universidad Nacional de Córdoba. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Bueno, muy gracias bien. por venir, muchísimas gracias. Por favor. Y está también con nosotros Liliana Cancela, que es doctora en bioquímica, profesora además de la Universidad Nacional de Córdoba, investigadora del CONICET y vicedirectora del Instituto de Farmacología Experimental de Córdoba. Buenas noches. Buenas ¿Cómo noches, va? muy bien. Bueno, gracias por venir, Liliana. No, gracias a ustedes por la invitación. Mili Felicia Gastón Cosuta, ¿cómo les Buenas va? noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Separados en esta oportunidad. Sí. Nunca había tenido este panorama. Nunca había estado de este lado. Siempre la habías tenido a tu lado. Estoy debutando de este A lado. Mili Felicia. Gracias al Bueno, estamos todos listos para empezar a tocar este tema. El día jueves lo hablábamos con nuestros invitados, lo hablábamos con especialistas y esto nos decían, mirá. Esto pasó en 5 noches. Si la automedicación obviamente no está controlada y no es un proceso rigurosamente seguido, clínicamente, puede dar lugar a un trastorno por dependencia. De hecho, en la experiencia clínica nuestra, los trastornos por dependencia de benzodiazepina suelen ser más difíciles de resolver y clínicamente mucho más graves que, por ejemplo, la dependencia de la cocaína o la marihuana. Y esto respondiendo a una de las preguntas que planteábamos, el consumo prolongado de este tipo de medicamentos, de los psicofármacos, ¿puede llegar a generar dependencia? ¿Puede llegar a generar algún tipo de adicción? Y Mariano lo respondió de esta manera. Vamos a ver el informe de hoy y vamos a charlar aquí luego con nuestros especialistas. Dale. El abuso y consumo de psicofármacos lanza números alarmantes en nuestro país. El consumo de ansiolíticos en la Argentina aumenta desmedidamente. El año pasado se vendieron 114 pastillas por segundo. De ese total, alrededor de un 20% se vendió ilegalmente y sin prescripción médica. Que yo creo que nos está planteando un problema que es mayor. O sea, el problema ya no es el psiquiatra, el médico, el psicólogo. No, o sea, el problema es qué es lo que le está pasando hoy a la sociedad, que hay una tendencia real, porque uno lo ve permanentemente, no solamente en las estadísticas, uno lo ve en los pacientes, por ejemplo, que vienen, que están la mayoría medicados, de la necesidad de consumir psicofármacos que hay. ¿Por qué el sujeto necesita consumir psicofármacos? Está inmerso en la cultura argentina y últimamente hay políticas que se aplicaron en las farmacias para evitar esto. Digo. Antes se vendía en kioscos una aspirina, digo, ese es el común de la gente que le duele la cabeza y lo que primero compra es ácido acetilsalicílico. Y hoy por hoy está un poquito más regulado por suerte, pero en el grosso de la gente todavía, por más que esté la ley, se sigue... Uno tiende a automedicarse. ¿Cómo se controla el abuso de psicofármacos en la Argentina? ¿Consumir psicofármacos sin prescripción médica genera una posibilidad de adicción? ¿Existen campañas que combatan y creen conciencia sobre esta realidad? Hablamos de los psicofármacos y hablamos de todo lo que tiene que ver con el aumento de este consumo y empezamos a ver una de las opiniones en el informe planteaba esto de, bueno, la gente cada vez más quiere o cada vez más necesita los psicofármacos. Ahora, ¿por qué se ha dado este aumento? ¿Por qué se ha dado este crecimiento en el consumo? ¿Por qué hoy hay más gente que consume psicofármacos? En realidad hay que contextualizar el tema, digamos.
Estamos insertos en una sociedad consumista y esto tiene que ver con las personas que consumimos de todo, digamos, entre los cuales se consume también los psicofármacos como un caramelito de la vida cotidiana. Como si fuese un bien más, Como ¿no? si fuera un bien más, un producto exactamente. más que voy y puedo acceder. Lo primero, digamos, que tengo que tener la disponibilidad es el poder económico de poder ir y comprarlo. Exactamente, sí. En realidad tiene expectativas en cuanto a que me anestesia y dejo de sentir lo que siento, que es un poco lo necesario para continuar con la vida cotidiana, digamos, Claro. ¿no? Y esto tiene que ver con ciertos comportamientos que vienen de modelos familiares, que también tiene que ver con el sistema social más amplio, digamos, ¿no? En el sentido de que tenemos que tener en cuenta que la socialización del ser humano se da en la familia y este proceso de socialización tiene que ver los estereotipos de género. En la socialización del niño se exigen determinados comportamientos y el de la niña otros comportamientos. Claro. Esto Que se tiene que aprende ser así. de una determinada manera. A la nena se le exige o se le incita que sea complaciente, dependiente, subordinada, y esto tiene que ver muy fuertemente en el consumo de psicofármacos posteriormente, porque están hechos los estudios que cuando una mujer se casa o forma pareja está en riesgo su salud mental. Cuando nace el primer hijo, doblemente. ¿Por qué? Porque ella pasa a cuidar de otros y el mandato que tiene la mujer, que se llama estereotipos de género, es el cuidado del otro, es un ser para el otro. Entonces pasa a cuidar de los otros y se descuida de sí mismo. Luego la consulta generalmente aparece en un grupo etario entre 40 y 60 años, que es donde se produce mayor cantidad de consulta, que tiene que ver muchas veces con la menopausia o ciertos estereotipos también que tiene que ver con la salud mental. Y muchas veces el sistema sanitario no puede visibilizar las condiciones de vida por el cual está consumiendo la mujer. O no se permite ese tiempo también de terapia para llegar a cuál es la raíz tal vez de ese problema. También se recurre a la respuesta rápida, digamos. Claro, la solución mágica. Exactamente, la solución mágica, exactamente. Pero la solución mágica es algo que pide el paciente o es algo que busca el médico en este Está caso. puesto en el sistema, digamos, ¿no? El médico que tiene poco tiempo, la paciente que a veces solicita la medicación para aliviar los estados de angustia o el malestar. Yo generalmente hablo más de malestar porque los otros me parece un poco patologizar el malestar de la mujer. Justamente este malestar de la mujer muchas veces está invisibilizado por el sistema sanitario, porque la consulta se da a diferentes especialistas, que puede ser el ginecólogo, el clínico médico, pero no se puede visualizar desde la medicina qué hay detrás de esta consulta. Entonces lo que se tiene que hacer es abordar interdisciplinariamente el malestar femenino, cosa que no se hace. Claro. Yo vengo de una experiencia de 30 años en hospital provincial y nacional, y en realidad lo que se ve es la solución mágica. Claro, y lo que marca esto también, y que lo veíamos recién en las estadísticas, que es mayor el porcentaje de mujeres que de hombres que consumen psicofármacos. Porque digamos. cuando va a la consulta la mujer sale con un medicamento, cuando va el hombre generalmente no se lo medica. Pero generalmente también la mujer solicita. Esto es muy loco. ¿Y es una cuestión de género, puntualmente? Es una cuestión de género, porque también... Yo médico, te veo a vos mujer, te Sí. doy un medicamento, lo veo a él hombre Y no lo ves. y le busco la solución por otro lado. Exactamente, no sale con un psicofármaco bajo el brazo, la mujer sí, porque la subjetividad del médico también está construido con estereotipos. Esa mirada que tiene el profesional de la salud también está afectando el estereotipo de género. Claro, lo que pasa es que la mujer tiene que estar bien para cuidar de todo. Exactamente. Y para sostener ese hogar. Exactamente, porque es la encargada del sistema emocional de la familia. Ella no puede demostrar su malestar. Qué bueno, yo no dejo de sorprenderme que hasta en esto encontramos la diferencia. Así, sí, Yo no, y pues, sí, pero en de todo verdad, está. programa tras Es que programa. es transversal Claro, el y género. cuando decís, bueno, hablamos de perspectiva de género, y hoy lo estamos hablando desde los medicamentos y la medicina, y también atravesado, es así, y exactamente. también está atravesado. Ahora, ¿por qué se da esto de buscar la solución rápida, fácil, mágica en el psicofármaco? Bueno, hay una medicalización de las conductas también en general. Y asociamos tristeza con depresión o dificultad para aprender a veces, o un chico inquieto con que tiene déficit de atención y el famoso ADHD, hiperactividad Claro. asociada al déficit de atención. Hay un sobrediagnóstico a veces de esas patologías y enseguida se recomienda el fármaco, el psicofármaco. El psicofármaco aplicado a las patologías que se necesitan está bien y hecho por un psiquiatra. El tema es que cuando este psicofármaco no se necesita es muy riesgoso porque se puede producir adicción, porque se tocan determinados sistemas que también lo tocan las llamadas drogas ilícitas. Entonces tenemos, por ejemplo, con Ritalina, que es un psicofármaco que se usa para el síndrome de hiperactividad en niños. Si uno da ese psicofármaco y el niño no lo necesita o el adolescente no lo necesita,
es un caldo de cultivo para desarrollar un proceso que se denomina de sensibilización. Sensibilización de un circuito en el cerebro, que es el circuito de placer y recompensa, que va a hacer que ese individuo inclusive sea más vulnerable al consumo de otras sustancias. Claro. Hay experimentos hechos en animales de laboratorio, en roedores, en modelos de autoadministración de drogas, que han demostrado que si en la adolescencia se tratan con estas sustancias, en la vida adulta tiene facilitado el consumo de determinados psicoestimulantes, por ejemplo, cocaína. Claro, de cualquier otra droga, y en este caso ilícita. Claro, porque y hoy inclusive encontré un artículo en una biblioteca científica que consultamos todos los que hacemos ciencia en neurobiología de la adicción, que dicen que las benzodiazepinas, que sería el clonazepam, por ejemplo, las benzodiazepinas producen una liberación de dopamina en el circuito de motivación y recompensa, que es el que activa cocaína, el que activa anfetamina, el que activan todas las drogas de abuso. Y en principio estamos hablando de una droga legal. Por supuesto que el nivel de activación de dopamina es mucho menor, no vas a comparar, no estoy diciendo que las benzodiazepinas producen el mismo impacto, no, pero producen un aumento de la frecuencia de disparo. Y aumento de la liberación de dopamina, que van sensibilizando el circuito. Entonces, si uno no necesita tomar clonazepam porque ni está con ataques de pánico, ni tiene un síndrome de ansiedad, está activando ese circuito que me está produciendo otras cosas, que no tienen que ver con el efecto terapéutico. Entonces, no está mal usar psicofármacos porque han sido producto de estudios en los laboratorios, que se supone que son todos serios, que han hecho evaluaciones de riesgo al respecto, pero el tema es que verdaderamente sean necesarios, porque si no, ponemos en riesgo que se desarrollen otros procesos como son los adictivos. Claro. O pasa, por ejemplo, con otros fármacos. Bueno, pasa con los opiáceos, por ahí. Con los opiáceos, por ejemplo. La morfina, por ejemplo, cuando se administra para el dolor. Y cuando después esto genera de alguna manera un consumo que ya no hay dolor. Y por ejemplo, los chicos que iban a los festivales y se compraban los jarabes para la tos, porque tienen destrometorfan, que es un derivado opiáceo. Si te mandás el frasco y sentís una sensación de placer. Hoy actualmente, para que veamos que no somos nosotros solamente los de Sudamérica los que tenemos estos inconvenientes, en Estados Unidos hay una epidemia del consumo de opiáceos. ¿Por qué? Por el abuso en la prescripción médica, aún sin necesidad. Entonces, yo estuve en un congreso en Baltimore en marzo de adicción, todo de neurobiología de la adicción. Y la problemática de ellos era la adicción a opiáceos. O sea que... Y luego va a ser la adicción a otra cosa, porque lo que está sucediendo es como un círculo vicioso que hace que las personas le perdamos el miedo a la medicación. Por supuesto. Lo tomemos como si fuese... Se naturaliza. Abre cajones de casas de madres que tienen varios hijos. Las principales coctelera. Que hacen el delivery. El cajón fácil de conseguir, o el seguro de la mesita de luz, seguro, o en algún lugar de la cocina. Sí, porque es como si fuera inocuo, es que no hace nada. Es que además dicen las pacientes, me dijo el doctor que me dio esta pastillita, pero no me va a hacer nada. Pero va con ese es el discurso. No llamo al médico, no consulto por cualquier cosa, no, mi experiencia con esta pastilla fue de tal manera, bueno, tómalo vos. La cuestión está del autoabastecimiento y también... estimo, ellas son las especialistas, pero que la misma sociedad hace que la efectividad tenga que ser tan veloz. Por supuesto, la inmediatez. Claro, el proceso. Yo sufro de migraña. Si yo un trabajo prolongado de físico y de meditación, un trabajo con mi columna, es que no voy a va a llegar un momento migraña. que necesito de repente un psicofármaco para estar bien en el trabajo, pese a que lo que me está generando el malestar es el trabajo. Es otra cosa, digamos, otra cosa. Y lo que necesito es estar bien en el trabajo, porque o me pueden suspender o me pueden echar, o porque no estoy rindiendo, digo, y el sistema. Y porque yo misma no tengo la paciencia para tener un proceso prolongado. Claro, la gente no atraviesa los procesos. Claro. Entonces es lo que decía antes, vos estás triste y crees que estás depresivo, ¿viste? Claro, no. automáticamente. ¿Viste? Automáticamente no se permite estar triste, por ejemplo. O madres que no soportan que los chicos no sean 10 o que sean inquietos y enseguida los llevan a un
un neurólogo Un y a veces, claro, un Claro, y el neurólogo neuropsiquiatra. lo más fácil que puede hacer es en ese caso No, darle una Ritalin. No, yo no digo que Digo, pero la mayoría de estos casos de los cuales estamos hablando. No, porque obviamente. vos sabés que muchas veces el 90% de las indicaciones de psicofármacos no vienen ni de los neurólogos ni de los psiquiatras, sino de los clínicos. Claro. Entonces, inclusive en la ¿Tiene la población... potestad para hacerlo el clínico? Sí, ¿Puede por hacerlo? supuesto, sí. O sea, más allá de que no sea específicamente sí. un psiquiatra. En realidad debería ser el profesional de la Claro. salud mental. De acuerdo a mi investigación, las adicciones femeninas vienen del ámbito del sanitario, digamos, y generalmente está prescrito por un profesional de la salud. un médico. Y está invisibilizado epidemiológico porque viene del ámbito legal, digamos. Claro, ¿no? Y luego nos absolutamente. sorprende Y cuando bueno. los adolescentes toman digamos, en una instancia de fiesta pastillas. La jarra loca. Y eso, Bueno, la no, jarra- la sociedad está Sí. perdida porque los adolescentes... La jarra ¿sabes? loca, que es una mezcla de depresores y estimulantes. Claro, exactamente. Que ya los chicos cuando entran en la vida adulta ya separan los estimulantes por un lado y los depresores por el otro. No es mala jarra loca, sí. Va por parte, Gastón. Pero además me parece que se le ha perdido el respeto a los psicofármacos. Me parece que la generación nuestra, recién el informe decía, ya no se venden en los kioscos un montón de medicamentos de analgésicos y ese tipo de cosas, y a uno muchas veces decir, uy, tengo que ir a una farmacia para comprar un antiinflamatorio, lo que fuere. ¿Por qué decís vos? Claro, pero también ocurre No, que pero está bien. pasamos al otro lado. Hay farmacias que parecen shopping centers. Sí, Vos vas y tal compras cual. el cable Y del están las celular, 24 horas abiertas. un DVD, un poco de jabón en polvo y también Y bueno, venden pastillas, circuló así un que- poco un proyecto que quería desplazar el rol de la farmacia tradicional Claro. por los grandes... Una especie de shopping. Sí, las Pero cadenas. lo cual Por es cierto las también, cadenas. y eso te marca muchísimo, y volvemos a lo del consumismo y Claro, volvemos a Eso Eso no lo exactamente. copiemos del primer mundo, porque Te- no les ha dado buen resultado a los americanos. Bueno, pero hace falta salir a la calle y ver la cantidad de esas farmacias que son directamente... No le ha hecho bien a la sociedad, a los Sí. dueños sí le ha hecho A los bien. dueños sí. Muy bien. Ese es el tema. Vamos a hacer el primer corte de la noche, cuando volvemos vamos a seguir hablando de esto. Tenemos hoy mesa de política y economía, hoy vamos a hablar sobre la reforma previsional, tenemos música en vivo, tenemos mucho por delante. Estamos en vivo hasta las 10:30 de la noche, así que quédese ahí que ya volvemos. Open